Hola, ¿qué tal familia de Sinergia? ¿Cómo están? Espero que su alma hoy vibre de manera muy diferente y siempre direccionada a la parte positiva, ¿sí? Al descubrir interno y siempre hacia Papá Dios. Hoy, como les había contado en el otro programa, íbamos a hablar del informe Matilda. Lo estuve buscando toda esta semana entre tantos papeles porque lo tenía ahí y creo que se los iba a explicar un día que estábamos hablando sobre los ovnis y sobre los entes extraterrestres, ¿sí? Pero hoy sí se los voy a narrar pues de todo lo que yo recopilé hace años sobre lo que tenía que pasar, pues lo que tenía que ver con Roswell, ¿sí? Eso fue en el año 1947, ¿sí? Aún todavía creo que estaban las heridas abiertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero mientras esa guerra pues estaba pasando, entraban en una guerra fría. En medio de ese clima tenso, entre pruebas nocturnas, nucleares y espionaje de desarrollo tecnológico y acelerado extraordinario, que después les voy a hablar sobre eso, porque no es común que en menos de 200 años la civilización haya avanzado tanto tecnológicamente, pero lo vamos a dejar para después, ¿sí? El 2 de julio, se lo estoy hablando ahora porque creo que ese es el mes del ovni. Creo que lo he visto por ahí por las redes sociales que celebran este es el mes del ovni, ¿sí? Un objeto desconocido atravesó el cielo de Roswell durante una intensa tormenta eléctrica. Los testimonios, pues los que yo alcancé a recopilar y los que pues me mandaron algunos amigos que viven por allá en Houston, todo eso. Un objeto desconocido se había atravesado los cielos de Roswell, ¿sí? Y los testimonios de esa época hablaban de un sonido como ensordecedor, seguido de un resplandor a su lado. Algunos testigos juraban haber visto una esfera metálica descendiendo a gran velocidad. William Mack, creo que así se llama, era un ranchero que yo creo que fue como la pieza fundamental sobre todo este embrollo. Fue el primero en encontrar esos restos, ¿sí? Según sus testimonios, había fragmentos que pertenecían a algo como el aluminio, pero eran más livianos, imposibles de romper, doblar o quemar. También encontró lo que describió como unas varillas con símbolos jeroglíficos y una especie de cinta que no podía cortarse. El 8 de julio, eso fue en 1947, el periódico local publicó un titular precedente sobre la RAAF, ¿sí? Que capturaron al piloto volador en un rancho de la región de Roswell, o sea, el que venía allí en esa nave que se estrelló. Pero solamente unas horas después la Fuerza Aérea cambió la historia, ¿sí? Que se trata de un globo meteorológico, creo que ustedes escucharon eso. Ahí cambiaron esa historia. ¿Por qué algo tan repentino fue tan cambiado así? Ahí es donde entra este personaje que es muy importante que lo tengan en cuenta. Ojalá no se les olvide, perdón que aquí sí, para que no se me vayan ustedes de las pantallas, porque acá tengo una, acá está la otra, acá está la otra. Entonces tengo que estar hablando así. En ese mismo año, Matilda O'Donnell, una enfermera, era militar, ella tenía apenas como 23, 24 años, fue asignada a tareas médicas confidenciales por la División de Inteligencia del Ejército. Ella misma reconocería décadas después, antes de su muerte, que nunca había participado para misiones tan extrañas. Fue transportada en un avión militar desde Los Ángeles hasta Roswell, bajo órdenes estrictas de no haber tenido, o sea, que no tuviera contacto con nadie, pues por obvias razones, porque pues era algo muy confidencial. Lo que vio al llegar siempre a ella le iba a dejar, pero pues con los pelos de punta, sí, y marcada para siempre. Era un hangar cerrado con guardias armados y científicos desconocidos. Se encontraban los restos de un supuesto objeto caído. Pero lo más impactante aquí no eran los escombros metálicos, sino dos cuerpos. Sí, señor, eran dos cuerpos que no eran humanos. Uno estaba muerto, pero el otro respiraba, o al menos parecía como consciente. No emitía sonidos, no tenía genitales visibles, no tenía órganos que pudieran ser identificados fácilmente, era pequeño, delgado, es lo que leía en el informe de esta señora, ¿sí? No tenía órganos que se pudiera pues, identificar el cuerpo, era pequeño, delgado, era una piel gris,
ojos almendrados, es lo que explicaba allí. Era como las extremidades eran largas, no mostraba emociones, no se comunicaba, pero cuando Matilda se le acercó, ocurrió algo que nadie pues escuchó. Pues los informes dicen que solamente O'Donnell fue la que escuchó, Matilda fue la que escuchó una voz dentro de su mente. A esta señora Matilda, sí, la entidad le transmitió un nombre, Airl, así, Air, A-I-R-L. Y no era un nombre en el sentido humano, sino una identificación como operacional. Air no hablaba, no respiraba, su cuerpo no era biológico en el sentido terrestre, según sus propias palabras. Ese cuerpo era un biorobot, según las propias palabras de Air, o sea, la extraterrestre, que era un biorobot, una construcción sintética operada remotamente por una conciencia incorpórea. Su verdadera identidad era la de un Isve, o sea, un inmortal espiritual Vein o ser espiritual inmortal. Así se le conoce. Pues últimamente así se le conoce, es que no conocen esa expresión o esas palabras, pero pues así siempre se ha conocido. Y Matilda, sin saber cómo, podía percibir como las transmisiones mentales de Air. Ningún otro científico o militar lograba comunicarse con ella. En la semana siguiente se le permitió asistir diariamente a tener acceso a la entidad bajo vigilancia, anotando todo lo que lograba transmitir. Esta entidad, ¿sí?, le explicó que no venía en un plan, ¿sí? O sea, que no venía a este planeta específico, sino que no venía pues de este planeta en específico, sino de una civilización interestelar extremadamente avanzada, conocida como el Dominio. Pues eso fue lo que están en los registros. Y no solamente fue en el registro de O'Donnell, sino en varios registros de, ¿cómo se le llama eso? De testigos. Esta organización cósmica, según ella, existe desde hace trillones de años. Controla vastos sectores del universo, colonizan sistemas solares, desarrollan tecnologías cuánticas y mantienen bases en distintas galaxias, incluyendo una base encubierta en nuestro sistema solar en la cara oculta de la Luna. Eso especificó esta entidad. ¿Sí? Su misión en la Tierra, según esta entidad, era la de tipo expedicionario y cartográfico, parte de un protocolo de vigilancia de sectores fronterizos. Su nave fue derribada accidentalmente por la tormenta eléctrica, como ya les había explicado, que había una tormenta eléctrica, combinada con la interferencia electromagnética de los radares militares. ¿Cómo? Sí, ya voy a eso, ¿sí? Aquí es donde entra como esa explicación de lo que yo siempre les he estado hablando últimamente, ¿sí? Que la tierra es una prisión del alma y aquí esta entidad lo revela, ¿sí? Lo que Air o esta entidad reveló a Matilda desafía cualquier cosmovisión religiosa o científica conocida, lo que ya les había explicado hace mucho rato, lo que siempre les vengo explicando, siempre que la Tierra, según su información, la información de esta entidad, ¿sí?, no es un planeta libre, es un centro de confinamiento espiritual. Eso dijo esta entidad Air. Ustedes pueden buscar estos registros en internet en varios libros, los pueden encontrar porque esto ya salió a la luz hace muchísimo tiempo. Incluso hay más datos, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimos más datos para que si lo necesitan se los puedo enviar internamente. Que esto aquí, esta tierra, sí es un confinamiento espiritual, un sitio utilizado por civilizaciones externas para encarcelar a seres conscientes o considerados peligrosos, rebeldes o simplemente incompatibles con el orden galáctico, a través de una tecnología de amnesia forzada. Esto es relevante porque es lo que yo les hablaba del velo del olvido. Mire que todo encaja, no me lo estoy inventando, esto está ya
a la merced de todos los seres humanos. Pueden investigarlo y eso lo van a encontrar. Los isdes, las almas, ¿sí?, son atrapadas tras la muerte física y obligadas a reencarnar sin memoria de su verdadera identidad. Este ciclo es repetitivo, o sea, de vida, muerte, renacimiento, y mantiene a la humanidad sumida en una hipnosis colectiva. Ayer afirmó, esta entidad afirmó que muchas religiones fueron diseñadas para reforzar esta prisión. El miedo, el infierno, la falsa idea del karma automático o la promesa de un paraíso condicionado al sufrimiento. Todo sería programas implantados en la conciencia. Eso es lo que Ayer le decía a O'Donnell, a Matilda. Sí, mire, y a pesar del interés de algunos científicos, las altas esferas militares querían extraer más información de Ayer utilizando métodos agresivos. Intentaron forzarla a responder bajo presión electromagnética y Matilda rogó, ¿sí?, que no lo hicieran. Finalmente la entidad cesó la comunicación. Su cuerpo quedó inerte. Déjenme recalcarles que el cuerpo de ella era un biorobot, o sea, era un avatar, ¿sí?, que lo estaba manejando una conciencia superior. Esto ya se los había explicado mucho antes, que esto que nosotros poseemos como cuerpo es simplemente un avatar biológico, ¿sí? Nuestra conciencia, un ser superior, es el que está allá manejando esto, para que lo tengan presente, y esto encaja con todo lo que yo les he dicho y con todo lo que muchos lamas, muchos libros gnósticos hablan sobre los avatares y la conciencia, ¿sí? Matilda rogó para que no hicieran eso, para que no presionaran tanto a este ente, pero pues finalmente esta entidad cesó la comunicación, su cuerpo se quedó inerte y el verdadero ser abandonó el avatar. Los médicos declararon que había muerto, pero Matilda sabía que simplemente se había ido como un operador remoto que apaga una máquina. De allí, Matilda fue retirada del caso y obligada a firmar un acuerdo, como siempre un acuerdo de confidencialidad vitalicio. Fue enviada a una base en Alaska. Después hablamos de Alaska, porque en Alaska pasan muchísimas cosas. Hay una historia muy grande y enorme. Creo que la ocultaron muchísimo. Eso pasó en Nome, así se llama el pueblo, pero después les hablo de eso. En Alaska, y ella nunca se le permitió hablar de este asunto, pero pasaron los años y guardó todo este secreto. Pero pues pasó el tiempo y pues la verdad la fue consumiendo. Eso sobre el año 2007, 2008. Eso como en el año, que en los años 83, 84, más o menos, y con la salud pues de ella ya debilitada, contactó a un escritor, un investigador que se apellidaba Lawrence, ¿sí?, Spencer. Le entregó una copia de todas las transcripciones que había guardado en secreto, más de 300 páginas mecanografiadas, con las comunicaciones o sea, de ella con este ser Ayer, ¿sí? Y su única condición fue que se publicara después de su muerte. Y ese documento fue titulado Entrevista extraterrestre o Alien Interview. Lo pueden encontrar también ahí en internet para que sigan investigando un poquito más. Ya con esto dicho, vamos a hablar sobre las conexiones ocultas y las evidencias cruzadas. Ayer no fue un caso aislado. A lo largo de los años, varios testigos de alto rango militar como Philip Corso o Robert Dean o Paul Haliers, que era un exministro de defensa canadiense, Maine, Canadá, confirmaron haber visto documentos relacionados con seres biomecánicos, tecnología inversa extraterrestre. El concepto de alma atrapada en la Tierra no es nuevo, como ya se los había dicho, y eso se encuentra en los textos gnósticos, como en el Evangelio de Tomás o el libro de Judas, que hablan también de un Dios impostor de un mundo prisión, o sea, como un mundo prisión. Las enseñanzas de Platón también, quien en su mito relata, ¿sí?, el mito de relata la reencarnación de las almas tras beber el agua del olvido, o sea, el lete. Contactos como Alex Collier o Dolores Cannon, que afirman que muchas almas humanas provienen de civilizaciones avanzadas, pero quedaron atrapadas aquí. Yo siempre he hablado de Lemuria,
he hablado de lo que es los atlanteanos, todo eso tiene que ver. Incluso hay una película que se llama, eh, se me pasó, Valerian, así se llama la película, Valerian. Quiero que se la vea porque ahí explican mucho sobre las guerras cósmicas y cómo se desarrolla todo esto, ¿sí? En el budismo esotérico tibetano también se habla de la rueda del samsara, ya ahora hemos hablado del samsara, después entramos a profundidad del samsara, que como un ciclo de sufrimiento al que hay que escapar, o sea, hay que debemos escapar despertando. Incluso la CIA ha investigado el concepto de la matriz holográfica. Eso tampoco es nuevo, la CIA ha investigado mucho por años, han investigado eso sobre la matriz holográfica, como se ven unos documentos desclasificados del proyecto Getaway o Gateway, algo así, o sea, como Gateway, creo que se llama el proyecto. Yo creo que hablé sobre eso hace mucho rato también, en el que se estudia la proyección del alma fuera del cuerpo y el viaje por otras dimensiones. Ahora bien, ¿esto es una advertencia o es una revelación? Antes de morir, Matilda escribió que el mayor crimen no es que oculten la verdad, sino que el mayor crimen es que nos hayan hecho olvidar que somos libres. Su historia ha sido tachada de falsa por los escépticos, ignorada por los médicos y archivadas como algo de ciencia ficción por las instituciones. Pero, ¿y si es cierta? Yo sé que es cierta porque leí los documentos muy a fondo, no solamente los documentos que salieron a la luz, sino otros documentos que gracias a papá Dios, a mi sinagoga, que me da acceso a todo esto, yo pude investigar muchísimo. Y esto es muy real porque no es la primera vez que sucede. Air no vino a conquistarnos, este ser no vino a conquistarnos, sino que buscaba como que atención, ¿sí? Y solamente dejó un mensaje, que despierten. Ese fue el mensaje literal, ¿sí? Que despierten de que la prisión no está afuera, sino que está en la mente. Eso es lo que venía a hacer ahí. No, sí, yo sé que de pronto están comparando, pero sí, más o menos, llamémoslo así, lo mismo que hacía Jesús en esos tiempos, ¿sí? Que vino aquí al mundo a decirle a las mentes que despertaran, que estamos atrapados en una prisión física, perdón. Es lo mismo que está sucediendo aquí. No me lo estoy inventando porque esto está desclasificado. Algunas partes están desclasificadas, lo pueden encontrar. Esto es más real. Pero aquí, vea, la reflexión final es, esto no es una historia de extraterrestre, porque no es una historia, no es un mito. Esto es un, una advertencia espiritual, una grieta en el muro de la realidad. Es un eco de lo que podríamos ser si recordamos de dónde venimos. Yo se los he profundizado mucho. Y si todos somos como este ente aire, y si la llave siempre ha estado adentro, esa es la gran pregunta. Es para que lo piensen. Yo siempre he dicho que nosotros somos simplemente avatar, que estamos acá una y otra vez. Aquellos que piensan que la vida es una sola, yo, mi opinión personal es que están muy equivocados. Esto es como un videojuego. Usted muere y vuelve. Esto es un ciclo eterno, porque el tiempo ni siquiera existe. La gente dice que el tiempo es lineal, pero el tiempo es cíclico. Después hablamos de eso. Pero es para que lo tengan en cuenta, investiguenlo. Se llama el documento Matilda.